Vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 32. Efesios capítulo 4 dice: Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que ahora, Señor, esta nos hable directamente a nosotros, y Señor, que tengamos un corazón abierto, dispuesto, sensible, Señor, a lo que tú tienes que decirnos, y que sobre todo seamos obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace muchos años, bueno, no tantos, unos 4 o 5 años, conocí a un señor que era como plomero, sí era plomero o algo así. Y entonces lo acompañé a comprar, estaba haciendo unos arreglos, y lo acompañé a comprar unos tubos y algo así. Y entonces me dijo que asistía a una iglesia cristiana. Le digo, no hombre, le digo, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, qué bien. Le digo, ¿y hace cuánto recibiste al Señor? Me dice, no, bueno, lo que pasa es que yo era católico, me dice, pero ahora estoy asistiendo a una iglesia cristiana. Y dice, tengo más o menos 10 años de asistir a esta iglesia, pero le digo, pero recibiste al Señor, y le daba la vuelta, ¿no? Le digo, pero ¿recibiste al Señor? No, bueno, le digo, ¿sí tuviste ese encuentro? No, pero es que yo asisto. Dice, mira, es que es lo mismo. Es igual, la iglesia católica y ustedes son iguales, entonces pues nada más que aquí me siento más a gusto, pero es todo igual. Les platico esto porque el principio de este pasaje, hermanos, es el cambio de vida. El cambio de vida, la vida nueva en la que tenemos que vivir. Es tan claro este pasaje, es una mención tan clara lo que dice este pasaje, que ni siquiera sé si debiera predicarlo. No sé si se requiere que yo lo predique. No sé si nada más con solo leerlo pudiéramos entender exactamente qué es lo que nos pide Dios. Creo yo que no necesitamos ni siquiera una explicación de lo que este pasaje está diciendo. ¿Por qué es tan claro, hermanos? ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema de los cristianos no es si entendemos lo que dice la Biblia. El gran problema es si creemos lo que dice la Biblia. Ese es el gran asunto. Es más, hermano, ni siquiera si hay quien me dice, no, es que ¿para qué leer tanto la Biblia? El chiste es vivirla. Hermano, usted no puede vivirla si no la cree. No hay manera de vivir la Biblia si usted no la cree. Y ese es el gran problema que enfrentamos los cristianos. Entendemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que dice la Biblia, esto es claro, pero no lo creemos. No creemos lo que dice la Biblia. Me acerco a hermanos y le digo, mira, es que la Biblia dice, bueno, sí, hermano, pero
espérame hermano, a ver, vamos por partes. Dice la Biblia esto. Sí, está bien y qué bueno que eso diga la Biblia, pero, y siempre mi pregunta es, ¿pero qué? ¿Pero qué? Solo hay, es como estos dos deditos, ¿no? O lo crees o no lo crees, no hay otros. O crees lo que dice la Biblia o no crees lo que dice la Biblia. Tan sencillo como eso. ¿Lo crees o no lo crees? No hay manera. O creo que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, o no creo que sea la palabra de Dios. Es simple. Es tan fácil. Bueno, sí, eso dice la Biblia, pero hermano, es que usted no está viviendo lo que yo vivo. Ah, caray, no, si no lo estoy viviendo, pero la Biblia dice, bueno, sí, la Biblia dice, pero, ok. El gran asunto, hermanos, es que no lo creemos. Y cuando hablamos de la vida nueva, hermanos, no lo creemos. No lo creemos. Ay, hermano, es que es tan difícil ser cristiano, es que yo, y vivimos vidas, déjame decirlo, tristes, porque no creemos la palabra de Dios. Porque no la creemos. Es real que podemos vivir vidas nuevas. Es real que podemos dejar al viejo hombre. Es real que Dios puede transformarnos. Es real. Es una realidad indiscutible. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? Que no lo creemos. Que no lo creemos. Ese es el gran asunto. Y este pasaje tiene 3 puntos muy claros. Muy claros. Primer punto. Tenemos que dejar la vida vieja, hermano. Tenemos que abandonar la vida vieja. Siempre podemos volver a vivir como cuando no éramos cristianos. Si no fuera posible, Pablo no nos advertiría. Siempre podemos volver a vivir como cuando no éramos cristianos. Claro, Dios nos llamará la atención, Dios nos disciplinará, pagaremos el precio de nuestra desobediencia, pero siempre podemos volver a vivir como cuando no éramos cristianos. Somos nuevas criaturas, sin embargo seguimos teniendo una naturaleza caída. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente es andar en la carne. Y Pablo le está diciendo a estos cristianos, le está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. Le estaba hablando a inconversos, a cristianos gentiles. Dice, para que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes eran esos otros gentiles? Aquellos gentiles que no tenían a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. Podemos andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué es andar en la vanidad de nuestra mente? Es andar en la carne. Andar en la carne. Vivir en los deseos de la carne. Confiar en la carne. Ser esclavos de los deseos carnales. Andar en la carne es seguir nuestros deseos carnales. Es confiar en nuestra carne. Mire, hermano, a veces no es que andemos en pecados abiertos. Andar en la carne es pecado. Pero a veces pensamos, bueno, es que no hago cosas tan, déjeme decirlo, no es así, pero no andamos en cosas tan pecaminosas, ¿no? No ando robando, no ando haciendo cosas así. Sin embargo, hermanos, confiamos en la carne. Y ese es pecado. No creer lo que dice la palabra de Dios es confiar en qué. Si no confío en lo que dice la palabra de Dios, entonces ¿en quién estoy confiando? En mí, en lo que yo creo, en lo que yo pienso,
en mis habilidades, en mi inteligencia. Y entonces, ¿eso qué es? Andar en la carne. Y dice Pablo, no andéis así. No podemos andar así. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que despojarnos de la dureza de corazón. Teniendo, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Andar en la carne entenebrece nuestro entendimiento. Mire, hermano, si confiamos en la carne, cada vez entendemos menos lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y finalmente nuestro corazón será endurecido. Por eso aquel hermano que se aleja, hermanos, cada vez se aleja más, porque cada vez su corazón es más duro. Si usted confía en la carne, hermano, si usted anda en la carne, difícilmente usted puede entender los planes que Dios tiene para usted, porque su mente está entenebrecida. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si usted se siente muy inteligente, si usted se siente muy capaz, si usted se siente muy hábil, si usted se siente muy educado, hermano, si usted se siente que usted es el mero mero, como decimos en México, usted anda en la carne, hermano. Usted confía en usted mismo. Finalmente tenemos que despojarnos de ese viejo hombre y de la insensibilidad, los cuales después que perdieron, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregaron a la lascivia. Y perdieron toda sensibilidad. Me acuerdo cuando era niño, ¿no? Entonces una vez mi mamá me trajo era como un overol, ¿no? Como un mono, entonces y todo. Me lo ponía y me cerraba aquí el cierre, ¿no? Pero era desde los pies hasta acá. Así, era como beige, ¿no? Y estaba todo limpito. Entonces me dijo, mamá, no lo vayas a ensuciar, ¿no? Y sí, ¿no? Los primeros días ni siquiera quería que alguien se me acercara, ¿no? El overol, pero así nada más veía que no, ni me toquen, ¿no? No me lo vayan a ensuciar. Hasta que le cayó la primera mancha, y luego la segunda y la tercera, y como no me lo quería quitar ni para que me lo lavaran, ¿no? De repente ya estaba hecho un asco. Y entonces, después de que estaba todo sucio, ¿qué creen? Una mancha más ya no me importaba. Me tiraba a jugar canicas, me revolqué con ese que me compró mi mamá. Ya andaba, bueno, ya de beige parecían café oscuro. A veces eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Vamos dejando que algún asunto quede allí, un pecado lo vamos dejando, nos va manchando, nos va ensuciando, y ahí lo dejamos, hermano, y sigue creciendo, y es otro, y otro, y otro, y llega un punto, hermanos, en que uno más ya no hace más la diferencia. Ya no hace más la diferencia. Ese es el asunto con vivir en la carne, y de lo que nos tenemos que despojar, y que tenemos que ir al Señor continuamente a limpiar nuestras vidas día tras día y permanecer con vidas limpias, porque si no lo hacemos, hermano, el gran peligro es la insensibilidad. Un pecado más ya no importa. Y el cristiano moderno ha llegado a tal insensibilidad, hermanos, a tal insensibilidad, que a veces vemos las cosas más
aberrantes. Segundo asunto, tenemos que vivir en una vida nueva. Tenemos que vivir en una vida nueva. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, usted tiene la capacidad para despojarse del viejo hombre. Déjeme decirle algo, ese viejo hombre, el viejo hombre que usted era antes de conocer a Cristo, ya ha sido crucificado en la cruz. Fue crucificado en el momento en que Cristo fue crucificado. Ese viejo hombre ha sido ya crucificado. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Su viejo hombre, mi viejo hombre, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. El problema es que no lo creemos. Ahí está el asunto. Un hermano me dijo una vez, bueno, sí, yo sé que mi viejo hombre está crucificado. Nada más que la evidencia diaria me dice que se bajó de la cruz, hermano. No, eso no es posible. Está crucificado. Si la Biblia dice que está crucificado, hermano, está crucificado. Punto. Está crucificado. Y tenemos que vivir como si ese viejo hombre realmente estuviera crucificado. Porque esa es una realidad. Y ahora tenemos que vivir, si ese viejo hombre ahora está crucificado, tenemos que aprender a vivir en el poder de la cruz. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese lo que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otro gran problema que a veces tenemos los cristianos es vivimos presos, vivimos esclavos de las emociones. Decía, alguien me dijo una vez, le digo, es que Dios te ama. Es que yo no siento que Dios me ame. Le digo, mira, sientas o no, lo sientas o no, Dios te ama. Ay, hermano, es que yo no siento que Dios esté conmigo. Bueno, hermano, tus emociones son muy cambiantes. Dios está contigo. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y solamente podemos vivir en la renovación de nuestra mente si podemos vivir una vida crucificada. ¿Qué es vivir una vida crucificada? Es una vida en donde nosotros nos negamos a nosotros mismos. Una vida en donde nos negamos a nosotros mismos, en donde nos consideramos muertos. Siempre les digo a los hermanos cuando estoy dando el discipulado, ¿usted ha visto un muerto que se ofende? ¿Usted ha visto un muerto que se ofende? ¿Usted ha visto un muerto iracundo? ¿Usted ha visto un muerto iracundo? ¿No? Los muertos ya no hacen nada. Y dice Romanos 6 que debemos considerarnos muertos. Muertos. Es vivir como muertos. Vivos para Dios, pero muertos, dice Romanos 6, al pecado. Pero solo es posible si vivimos en el poder de la cruz, no en nuestro poder. Cada vez que usted se esfuerce, cada vez que usted haga su mayor y su mejor esfuerzo por vivir la vida cristiana, lo único que usted va a encontrar, lo único que encontraremos es un rotundo y absoluto fracaso. Se lo digo por experiencia. Cada vez que nos esforzamos
por vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, vamos a encontrar un rotundo fracaso. Eso solamente es posible a través de la cruz del Señor. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿qué dice? Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Es una vida, vivir en el poder de la cruz es vivir en una vida de absoluta negación de nosotros mismos. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y finalmente, bueno, déjenme leerle Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cada vez que hay un sacrificio, hermanos, alguien tiene que morir. Y ese que tiene que morir, ¿quién es? Yo. Cada día tenemos que ser más como Cristo. Dice versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Esto es importante, hermano. Fíjense lo que dice. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos los días tenemos que morir al pecado. Todos los días tenemos que morir al pecado y vestirnos de Cristo, del nuevo hombre, para vivir y para poder vivir una vida nueva. Este viejo hombre está creado según Dios, pero dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, de acuerdo a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Dios. Es cada día, todos los días, momento a momento, caminar para parecernos más y más y más al Señor Jesucristo. Mira, hermano, todos los días tendríamos que levantarnos y buscar parecernos un poco más a Cristo. Un poquito más a Cristo. Tendríamos que conocer un poco más su palabra. Tendríamos que orar un poco más. Tendríamos que hacer un poco más para parecernos todos los días más al Señor. Eso es revestirnos del nuevo. Revestirnos del nuevo hombre. ¿De quién? De Cristo. ¿A quién nos deberíamos de parecer? A Cristo. Hermanos, cristiano, ¿qué quiere decir? Literalmente era un nombre despectivo, por si usted no lo sabe. Cristiano quiere decir los Cristos chiquitos. Eso quiere decir cristiano. Los Cristos chiquitos. Los cristitos, déjeme decirlo. Era un nombre despectivo. Pero qué padre, ¿no? Parecernos todos los días más a Cristo. Tercer punto, hacer lo que Dios ordena. Quitarnos al viejo hombre, revestirnos del nuevo y ahora sí, hacer lo que Dios ordena. Un cambio de vida. Fíjese bien, hermano, un cambio de vida es la evidencia de que hay nueva vida en nosotros y sobre todo que hemos dejado la vida vieja atrás. No podemos decir que tenemos vida nueva si no hay un cambio radical en nuestra manera de vivir. Si usted me dice, yo conocí al Señor hace 5, 10, 20, 30 años, pero sigo siendo igual, hermano, de veras, cuestiónese si usted es cristiano. Cuestióneselo.
La evidencia de que Cristo está en nosotros es un cambio radical de vida. No son cambiecillos, No son, bueno, sí, hay unos cambiecillos. No, no son cambiecillos, es un cambio radical de mente, de prioridades, de entendimiento. Es un cambio radical de vida. Si no hay un cambio radical de vida, hermano, de veras, cuestiónese si usted realmente conoce al Señor. Pregúnteselo. Esto no quiere decir que fue un cambio radical para ser perfectos, un cambio radical para ser impecables. Eso no quiere decir, pero sí un cambio. De venir caminando hacia allá, ahora vamos hacia allá. Versículo 25. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Una vez me hice un juego mental, hermanos. Alguien me lo propuso, ¿no? Entonces me dijo, un día vacía tu escritorio, o sea, quita todo de encima de tu escritorio. Todo. Era un juego mental. Quita todo de tu escritorio. Ya que esté así vacío, te reto a que permanezca 30 días así. 30 días vacío, ¿no? O sea, sin nada. Y entonces, creo que duró 2, ¿no? Porque a los 2 días pues dejé ahí un folder, me acordé y lo volví a quitar, ¿no? A los 3 días. Total que ya para el 15º día parecía retablo barroco, ¿no? Esto es porque hay un principio, hermanos. No hay cosas vacías. No hay cosas vacías. Ese es el punto. Es el principio de Lucas, de lo que dice Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No podemos dejar un asunto vacío. Fíjese cómo estas indicaciones de Pablo en realidad no son mandamientos a dejar de hacer algo. Son mandamientos a sustituir lo incorrecto por lo correcto. Fíjese bien, dice, por lo cual desechando la mentira, usted no puede dejar de mentir. No podemos dejar de mentir. No hay manera, pero sí lo podemos sustituir. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso cuando usted hace un esfuerzo por dejar de mentir, va a encontrar fracaso. ¿Qué tiene que hacer usted? Ponerse en su mente y decir, voy a hablar la verdad. Le voy a dar el otro ejemplo, dice, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí sí le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo muchos años, y no quiere decir que lo he logrado, hermanos, lo confieso,
Pero muchos años estuve peleando. A ver, todos vamos a ver a Toño. Muchos años peleé contra la ira, contra el enojo, muchos años. Sigo haciéndolo, hermanos, no he ganado esa batalla. Pero el gran asunto es que yo creía que era, ante las cosas que me molestaban, yo simplemente permanecer impávido. O sea, si algo yo veía que me molestaba, entonces yo pensaba que no debo enojarme, ¿no? Y entonces entre más yo decía, no debo enojarme, no debo, ¿qué cree que pasaba? Me enojaba. Me enojaba. Exactamente eso, me enojaba. La palabra de Dios dice que eso no es posible, hermanos. Fíjese lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y toda malicia, antes sed benignos unos con otros. Ahora lo que tengo que pensar es ante las cosas que me enojan. Y hermano, quiero decirle que no he ganado esa batalla, hermanos, por favor. No crea que le estoy diciendo, yo ya no me enojo. No, hermano, sí me sigo enojando. Sí hay cosas que me molestan. No es algo que yo haya vencido, pero es algo en lo que he ido creciendo poco a poco. Pero ahora pienso, ¿no? Ante una situación que me va a molestar y que sé que me va a molestar, es ¿cómo puedo ser benigno en esta situación? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo establecer misericordia en esta situación? ¿Cómo puedo actuar de distinta manera al enojo? Porque permanecer así sin enojarme, hermanos, no puedo. No podemos. Es quitar un pecado que va a quedar vacío y se va a llenar con algo, o con el mismo pecado, o lo podemos llenar ¿con qué? Con un mandamiento de Dios positivo. Eso es lo que nos dice estas palabras. Versículo 26, airaos pero no pequéis. Nos podemos airar. Está bien enojarse. Lo que no podemos, hermanos, airaos. Está bien, enójate. Lo que no podemos es levantar la voz, gritar, ofender. Eso no podemos hacer. Eso no debemos. Pero fíjense, ¿cuál es el principio? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué? Ni deis lugar al diablo. Si usted se molesta, si usted se enoja y permanece en silencio, cierra su boquita, que sé que es difícil, no le estamos dando lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más. En lugar de hurtar, ¿qué tiene que hacer el que hurtaba? ¿Qué? Trabajar. Pero fíjese, es más allá de trabajar. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Va más allá de trabajar, ¿eh? Va más allá. Yo antes hurtaba, ahora tengo que trabajar, pero además debo poner en mi mente que de lo que yo gane de mi trabajo tengo que compartir con el que padece necesidad. No podemos dejar de pecar, hermano, pero sí podemos hacer lo contrario, hacer lo contrario. Piensa en cualquier pecado que lo está asediando, cualquier asunto, y piensa en el contrario. Es más fácil hacer lo contrario que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Yo tengo un pecado, hermanos, y lo confieso, ¿no? Tengo muy poca templanza para la comida. Lo confieso.
Cuando se trata de comer, mi templanza es muy poca. Y la evidencia es clara, ¿no? Pero he descubierto, hermano, a través de muchos años de prueba y error, que si yo me paro temprano y me voy a hacer ejercicio y por lo menos desayuno sano, es más fácil que el resto del día pueda tener más control sobre la comida. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo una conducta contraria al comer sin control. El día que no voy a hacer ejercicio, hermanos, ¿verdad? Es más fácil que yo pierda el control de lo que como durante el día. Es más fácil que yo lo haga. Ahora déjeme darle 5 aplicaciones prácticas de este pasaje. Muy prácticas. Primero, considérese muerto al pecado, niéguese a sí mismo. Si como cristianos no hemos llegado al punto de que estamos negando todo lo que somos, entonces estamos viviendo de alguna manera en la carne, hermano. Hágalo por deporte. Hágalo por deporte. Cuando usted considere que algo debe hacerse como usted quiere, piense, me voy a negar. Me voy a negar. Cuando usted llegue y usted ve algo en su casa por lo cual usted considera que es una injusticia, por lo que usted quiera, diga, me voy a negar. Me voy a negar y voy a dejarlo así. Segundo, todos los asuntos de su vida, confíeselos a Dios. No podemos vivir en el poder de la carne sin encontrar el más rotundo fracaso. Vivir en el Espíritu es confiar en el Espíritu. Cada asunto de nuestra vida, llevémoslo al Señor. Todos los asuntos, por pequeños que sean, llevémoslo al Señor. ¿Qué opina Él? Tercero, todos los días obtenga más de Cristo. Lea más la Biblia. Ore un poco más. Busque a Cristo más y más en todo lo que haga. Viva una vida de un continuo caminar con Cristo. En términos prácticos, hermano, lea unos minutos más la Biblia. Ore unos minutos más de lo que ora todos los días. Busque un buen libro cristiano y léalo. Escuche una alabanza. Busque más y más de Cristo todos los días. Cuarto, no piense en el pecado que quiera abandonar. Piense en la conducta que Dios pide para usted para que pueda dejar ese pecado. ¿Sí? Por ejemplo, sea amable, sea cortés, sea misericordioso. Y va a ver cómo la ira, el enojo va a ir cediendo. Tercero, llene su mente y sus emociones de la palabra de Dios. Fíjese lo que le digo, llene su mente y sus emociones de la palabra de Dios. Léala, estúdiela, memorícela. Que todo su ser esté lleno de la palabra de Dios. Oremos. Les pido que los músicos toquen la de Renuévame mientras oramos. Y sabe que, hermano, ore en silencio esa canción. Dice, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Solamente en el poder de la cruz, en el poder de Cristo podemos dejar de ser igual. Escuche esta canción y pídale a Dios, Señor, renuévame, renuévame. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
Siga orando, hermano. porque todo lo que Dígale, Señor, cambia mi corazón. Pongo delante de ti, Señor, dile allá al Señor, pongo delante de ti este asunto, Señor, delante de ti para que tú lo limpies. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si hoy Dios te redarguyó de que necesitas recibir al Señor Jesucristo, dile ahí en tu corazón, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Confieso mis pecados y te pido que vengas a mi corazón. Creo en ti, Señor. Pongo mi fe en ti. Creo que tú eres el Señor. Creo que resucitaste de los muertos. Díselo allí en tu corazón, hermano. No confíes en que un día aceptaste a Cristo. Si no ha habido un cambio de vida, no eres cristiano. Padre Celestial, renuévanos, Señor. Danos un corazón dispuesto a ti, Señor. Limpia todo aquello que hay en nuestras vidas, Señor. Todo aquello que nos ha ensuciado, Señor. Que nos ha lastimado. Y Padre, confesamos aquellos asuntos que queremos que tú nos limpies y nos renueves, Señor. Tal vez hemos vuelto atrás, Señor, en nuestra vida. Ahora, Señor, con un corazón renovado queremos caminar hacia ti, hacia conocerte un poco más, Señor, todos los días, caminar contigo todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén.